Vamos a elaborar juntos esta linda pulsera que les traigo el día de hoy con un lazo o moño utilizando como base el hilo. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, activar las notificaciones y por supuesto darle un like a este video. Y no siendo más, es momento de empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar una primera hebra de 25 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante un par de segundos y luego con mis dedos giro hacia arriba. De esta forma adelgazo la punta del hilo y va a ser mucho más fácil poder realizar este diseño. Voy a utilizar un balín de 6 milímetros dorado y este balín lo voy a pasar a través de la hebra de hilo y lo voy a ubicar en todo el centro. Para este diseño voy a utilizar chaquiras calibradas o mostacillas checas número 8 o también puedes usar cuentas de 2 milímetros. Voy a tomar la hebra de hilo con el balín y en uno de los extremos voy a empezar a pasar las chaquiras. En total voy a pasar 15 mostacillas o chaquiras calibradas o más o menos calcular una medida de 3 centímetros. Esto es para realizar la primera parte del lazo. Listo, ubico de tal manera de que el balín quede en todo el centro. Y con las mostacillas tengo una medida de más o menos 3 centímetros. Voy a sujetar esto con mis manos, voy a tomar la hebra de hilo que tengo a la derecha, que es donde tengo las mostacillas, y la voy a pasar a través del balín, devolviéndome de esta manera. Y aquí ya tengo entonces hecho la primera parte del lazo o del moño, que sería esta primera orejita. Voy a tomar nuevamente la hebra de hilo más larga y en ella voy a pasar nuevamente las mostacillas, en total nuevamente 15 mostacillas o más o menos 3 centímetros. Voy a realizar exactamente lo mismo. Voy a tomar la hebra de hilo donde acabo de pasar las mostacillas y con esta hebra de hilo me voy a devolver y voy a pasarla a través nuevamente del balín. Voy a aflojar un poco esta parte para que sea mucho más fácil ya que estamos trabajando con hilo. Y listo. Voy a empezar a jalar cada hebra de hilo para irle dando un poco más de forma. Y miren cómo me queda súper bonito. Ya vamos viendo un poco más la forma de este moñito que estamos elaborando. Y aquí deben verificar que ambas hebras de hilo salgan en la misma dirección. Como pueden ver aquí, este moñito, miren, todas estas dos hebras de hilo salen hacia un mismo lado. En caso de que no les pase de esta forma, aquí les traigo este ejemplo donde sale cada hebra de hilo hacia el lado diferente. Lo que van a hacer si les llega a suceder esto es que van a tomar una de las hebras de hilo y la van a pasar por el interior de la orejita y de esta forma van a lograr ubicar las dos hebras de hilo en la misma dirección. Así de sencillo. Bueno, voy a continuar entonces. Lo siguiente que voy a realizar ahora es tomar dos hebras de hilo. Estas que estoy tomando son de 50 centímetros cada una. Igualmente pueden hacer esa parte del procedimiento solo con una hebra de hilo. Yo elegí dos para hacer un diseño un poco diferente. Voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas de los hilos. Cuando ya haya terminado voy a unir las dos hebras de hilo entre sí, ubicándolas de esta manera, tratando de dejar una un poco más salida en comparación que la otra. Voy a tomar nuevamente el encendedor y voy a quemar ambas hebras de hilo tratando de formar una sola puntita entre las dos. Quedaría de esta forma. Aquí voy a cortar este pedacito, listo, y quedaría así. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar ya el moñito y esta parte la voy a entonces aquí a girar hacia la parte donde están saliendo las dos hebras de hilo
que fueron las que organizamos anteriormente. Como estamos trabajando con hilo, voy a aflojar aquí un poquito porque va a facilitar esta otra fase o parte del proceso. Entonces voy a ubicarla y sujetarla de esta forma. Voy a tomar las hebras de hilo que acabo de quemar y voy a pasarlas a través de este balín. Ustedes pueden hacerlo solo con una hebra de hilo. Lo importante es que este balín que eligieron tenga la parte de la boquita o de la abertura sea bastante amplia para que quepan o se puedan pasar a través de ella todas las veces los hilos con los que estamos trabajando. Voy a ayudar aquí con la pinza de punta plana y aquí ya logré pasar las dos hebras de hilo a través del balín. Ahora voy a organizarlo ubicándolo en todo el centro para que sea un poco más fácil. Simplemente uno une las puntas de los hilos entre sí y empieza a jalar y de esta forma lograr organizar que quede el lazo en el centro. Muy bien, aquí ya habiendo terminado voy a empezar a jalar las hebras de los hilos y voy a ubicarlo hacia la parte de atrás, que es esta. Voy nuevamente, aquí es importante verificar que estén bien organizadas cada una de las hebras de hilo antes de continuar con la siguiente fase del procedimiento. Cuando ya las tenga bien ubicadas, lo siguiente que voy a hacer es continuar con estas hebras de hilo, que es la parte que sale del moño. Voy a pasar 9 chaquiras en total y voy a finalizar con un balín. Voy a ubicar muy bien aquí las mostacillas que acabo de pasar y voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Cuando ya haya finalizado, simplemente es cortar ese hilo que me queda, quemar y pegar y listo. Ya quedaría lista esta parte del moño. Voy a repetir lo mismo con la otra hebra de hilo. El procedimiento es exactamente igual. ¿Quieres generar ingresos y tener un negocio rentable con la bisutería? Yo te enseño desde cero cómo crear tu propia marca, cómo ponerle el precio a los accesorios, cómo tener un negocio que sea rentable. Te dejo el enlace con toda la información en la descripción de este video. Para continuar con la elaboración de la pulsera voy a ubicarla en la parte de atrás, que sería donde salen los hilos, y voy a tomar dos de las hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un balín de 2 milímetros. Me va a ayudar con la pinza plana para que sea un poco más fácil y la voy a ubicar bien en esta parte. Voy a repetir esto mismo en el otro lado y quedaría así. Para continuar con el diseño simplemente voy a tomar las hebras de hilo, en este caso las que salen hacia el lado derecho. A través de ellas voy a empezar a pasar las mostacillas. Te quiero invitar a que te unas a mi canal de Telegram y a mi comunidad en redes sociales. En la descripción de este video te voy a dejar todos los enlaces para que vayas y te unas. Repito lo mismo con la otra hebra de hilo y para finalizar en cada hebra de hilo voy a pasar un balín de 2 milímetros. Quedaría de esta forma. Y aquí voy a unir muy bien las dos hebras de hilo y voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y listo. Y en esta primera parte queda así. Voy a repetir lo mismo en el otro lado de la pulsera. Miren cómo se ve de bonito y la medida más o menos en total es de 13 centímetros, es decir, desde el centro del balín hacia cada extremo 6.5 centímetros. Ustedes pueden ajustarlo a la medida de su preferencia. Me voy a ubicar en uno de los extremos de la pulsera y a través de las dos hebras de hilo voy a pasar un balín nuevamente de 2 milímetros. Dejando una medida de 6 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, a quemar los hilos excedentes o sobrantes, a quemar y a pegar. Voy a repetir este mismo acabado en el otro extremo de la pulsera.
Y para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Ubico la pulsera de esta forma y voy a tomar una hebra de hilo de 20 centímetros aproximadamente. En la parte de arriba te comparto un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta forma para cerrar pulseras. Y listo, aquí ya está terminada esta linda y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Un diseño que está muy en tendencia por estos días. Espero que hayan aprendido muchísimo. Recuerden que pueden hacerla de esta forma con las dos hebras de hilo. Pueden hacerla sencilla como este otro diseño que les muestro aquí, es con un solo hilo, o simplemente variar un poco el diseño dándole un toque más dorado o su diseño y toque personal. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Por acá les comparto otras ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Nos vemos más adelante. Chao, chao.